Ok, pues qué gusto tenerlos aquí. A ver, váyanse al libro Primera de Samuel, capítulo 15. Ok, si ustedes le preguntaran a cualquier judío cuál es el mandamiento más grande, ¿qué les diría? ¿Se acuerdan de las rayitas estas la semana pasada? ¿Qué les diría un judío? Oye Israel. Exactamente. Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Le preguntan a Jesús. Y él dice, oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿ok? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ya los griegos nos añadieron, y con toda tu mente en los evangelios, ¿ok? Shema, ¿ok? Shema Israel. Escucha. Tenemos dos oídos y una sola boca, ¿se acuerdan? Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Ok, escúchame. Eso es todo lo que Dios te la vive diciendo. Escucha. ¿Se acuerdan? No hay una palabra para obediencia. Es la misma palabra en hebreo, escucha y obedece. ¿Qué es lo que quisiéramos o qué deseamos para nuestros hijos? Que escuchen. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, les hago un repaso simple y sencillamente. Ya no les quiero llover sobre mojado la enseñanza de la semana pasada. Pero se acuerdan que Samuel va con toda la jiribilla y le dice a Saúl, Dios me mandó a que te pusiera por Israel. O sea, tú gobiernas porque Dios te puso. ¿Ok? Bueno, 15:1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora pues, escucha. Pon atención a las palabras de Dios. Y entonces, ¿se acuerdan? Capítulo, ¿qué era? 17 de Éxodo. Y el otro, que era 25 de Deuteronomio. Ve y destruye a Amalek. No dejes nada vivo. ¿Y qué es lo que hace este cuate? Deja al rey. Y deja las ovejas. Y si las ovejas venían sarnosas o lo que fuera, él le vale, él va a traer la contaminación a Israel. Y entonces sale Samuel, que no tiene pelos en la lengua, y lo enfrenta. Y Saúl tiene el mismo defecto que heredamos de nuestro padre Adán. ¿Ok? Lo enfrenta y le dice, versículo 19, otra vez vuelve al mismo tema. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios? ¿Por qué no escuchaste? Sino que has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Saúl le respondió a Samuel, no, hice lo correcto. Seguí la voz de Dios, fui a la misión que Dios me envió y he traído, hasta el rey me traje. Bueno, versículo 21. Mas el pueblo, ¿de quién es la culpa? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de lo maldito, o sea, se lo reconoce, sí, no lo debimos de haber traído, está maldito. Trajimos la ouija, para que me entiendan. Y yo la semana pasada les decía, ¿qué hay en tu casa, qué hay en tu vida que tienes que exterminar? Les ponía el ejemplo drástico de don Ted Bundy, que tenía revistas pornográficas y se acabó volviendo un asesino. Digo, está por demás, pero piensen, ¿qué hay en su vida? ¿Qué hay esas pequeñas cosas que ahí vamos dejando? Charlie, tenerlas de José José, ¿está bien o está mal? ¿Tener los discos de Luis Mirrey está bien o está mal? Y empiezas a escuchar, no sé tú, pero yo no dejo de... Esto me hace meditar en ti, Jehová. No, te la estoy cantando a ti, Dios. Y ahí vamos dejando cosas chiquitas que a la larga nos roban toda la paz. ¿Ok? Bueno, y entonces viene la pregunta de los 64,000, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? En serio, ¿Dios necesita nuestros sacrificios? ¿Necesita que nos pongamos nopales y vayamos a la basílica? Dios dice, mejor escúchame, mejor obedéceme, mejor sígueme. ¿Para qué quiero yo tus sacrificios? ¿Sí?
¿Se acuerdan? Le pregunta el escriba a Jesús, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y Jesús le contesta lo que les acabo de decir. Y le dice el escriba, bien has dicho, maestro, el amar a Dios y al prójimo sobre todas las cosas es mayor a cualquier sacrificio que el ser humano pudiera ofrecer. Y entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Como le dice Jesús a los fariseos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto era necesario hacer, llevar a cabo los sacrificios sin dejar de hacer aquello. Trivia bíblica, si ustedes le preguntaran a Jesús qué es lo más importante de la ley, ¿qué les diría Jesús? Dice Jesús, la justicia, la misericordia y la fe. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí. Miren, lo que pasa es que a veces perdemos, ¿cómo les diré? La situación del tiempo. La Biblia más adelante va a decir que Saúl exterminó a todos los adivinos. ¿Ok? ¿Cuándo para estos momentos ya empezó su exterminio? Lo más probable es que sí, porque Dios le va a hacer referencia. Oye, como el pecado de adivinación es la rebelión, tanto te has dedicado a exterminar a adivinos y a brujos y que te lean el tarot y las cartas y que jueguen a la ouija, pero tú estás viviendo exactamente igual en tu rebelión contra Dios. Ok. Fíjense, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la necedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desgraciadamente esta es la segunda vez que se lo dice, ¿se acuerdan? ¿No les da pavor? Y ahorita les voy a leer otro pasaje que, a ver qué historia les evoca, pero da terror lo que les voy a leer. Entonces le contesta, versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Se les hace una confesión sensata? ¿No? ¿O sí? Unos hacen así y otros... ¿Y si hizo A? Sí, ¿y si hizo B? No. ¿Por qué? ¿Quién cree que es una confesión sensata? ¿Por qué? No le queda nada remedio que enfrentarse y reconocer que la regó. ¿Sí? ¿Ustedes creen que está bien enfrentarse y reconocer que la regamos? Es lo mejor que podemos hacer, ¿eh? Pero dice consentir la voz de ellos, se está justificando. Bueno, aquí ya está reconociendo, ¿ok? Sí, lo está reconociendo. A ver, le regresas tantito. ¿Se acuerdan de las rayitas? Estas dos están iguales, ¿se acuerdan? Que les ponían 7 actores y el octavo le decían, ¿cuál de estas está igual? Y el 56%, 52% en el experimento que vi, decía, pues la que había elegido alguno de los que habían elegido los 7 actores. O sea que don Saúl hubiera estado en el test. ¿Qué raya es idéntica a esta? Y entonces dice el actor, esta. Y Saúl le hubiera hecho, ¿este cuate está grifo o qué? Y entonces van con el segundo actor, ¿cuál es? Y hubiera dicho, sí, estoy de acuerdo, esta. Cuando hubieran llegado con don Saúl, ¿qué hubiera dicho? Esta. Cuando hubieran llegado con David, ¿qué hubiera dicho David? Bola de grifos, es esta, si se ve a leguas. Y entonces el psiquiatra que estaba, yo hubiera dicho, bien, Herr David, usted sí sabe, usted no se deja guiar por la multitud, usted será un gran rey. Ahí Freud le hubiera dicho, usted no tiene problemas, ¿ok? Y Dios hubiera dicho, no, si vas a ver cómo tiene un chorro de problemas. Ok, y aquí se lo reconoce. No, pues dije que la otra rayita, ¿verdad? Es que todo el mundo me decía que era la otra. Sí, Saúl, pero aunque todo el mundo haga esto, tú no lo tienes que hacer. A todos nos lo dijeron. ¿Se acuerdan de chiquitos? ¿Y qué? Si fulano se echa de la azotea, ¿tú también te echas? Y Saúl hubiera dicho, sí. No, Saúl, no, tienes que contestar que no. Bueno, no. Es lo que está haciendo. Ok, pero quiero ir más profundo. Les voy a dar un remes, les voy a dar pista. ¿De dónde saco yo que Saúl, o por qué les pregunto que Saúl no está siendo honesto? Sí. Porque Dios lo abandonó, el espíritu de su muerte. Ok, Dios lo va a abandonar efectivamente más adelante. Qué horror, ¿eh? Qué horror.
Díganme otro rey de Israel que va a pedir perdón y que hizo algo exactamente igual de grave. David. David hace exactamente lo mismo. David se arrepiente. ¿Y a David qué? ¿Lo desechan? ¿Le quitan el Espíritu Santo? ¿Por qué no? ¿Por qué a uno sí y a uno no? Porque Saúl no se la queda. Ok, no tanto. Aquí es donde Dios, ¿sí me explicó? Se está dando cuenta que Saúl lo único que quiere es quedar bien con la gente. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Versículo 25. Y vuelve para conmigo para que adore a Jehová. ¿Pero enfrente de quién? Enfrente del pueblo. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de ¿qué? De los ancianos. Cuando pecamos delante de Dios. Y es con Dios con quien tenemos que quedar bien. Y les voy a decir algo que es muy difícil de llevar a cabo, pero a eso aspiramos. La Biblia dice que tener miedo está mal. Ahora, todos vamos a tener diversos miedos. O sea, digo, se te deja venir una jauría de perro y no te vas a quedar ahí. Jehová me sustenta. No, o sea, sí te tienes que echar a correr. ¿Sí me explico? O sea, es natural que... Lo que me refiero es que hay ciertos miedos que están equivocados y uno de ellos es el miedo a las personas. ¿Por qué? Porque el miedo a las personas, dice la Biblia, esclaviza. El temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo y quedas esclavo. Ahora, todos finalmente pues queremos quedar bien, ¿sí me explico? Queremos tener una reputación, queremos que la gente hable bien de nosotros. También dice la Biblia, de mejor estima es el buen hombre que el oro y la plata. Sí, pero Dios dice, cuando tú tienes que pensar con quién quedas bien, con Dios o con el hombre, siempre me vas a tener que elegir a mí. El único temor sano del que habla la Biblia es el temor a Jehová. Y es más, el temor a Jehová, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Y dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después ya no te pueden hacer nada. Más bien temed a al que después de muerto el cuerpo, echa el alma en el infierno. Dice, sí, a temed. En donde Dios está diciendo, el único temor sano es a mí. Con quien tú tienes que quedar bien es con Dios. Y el temor a Dios es lo más sano que hay. ¿A qué se refiere? ¿Que te levantes con pavor de Dios? No, sino que tienes miedo a salirte de los caminos de Dios. Y entonces aquí cuando le dicen, bueno, sí, es que les hice caso, pero me honras delante de todos, ¿sí me explico? Y Dios y Samuel así, a ver, Saúl, ¿de qué se trata? Tú siempre quieres quedar bien con la gente. Y la fórmula más fácil para la destrucción o la fórmula más fácil para el fracaso es querer quedar bien con todos. Piensen en el líder, en el director, en el presidente de la compañía que quiere quedar bien con todos. Va a destruir su empresa. El querer quedar bien con todos es imposible. Con quien tienes que quedar bien es con Dios. Y las personas que aman a Dios se pondrán de tu lado. De ahí en fuera, sorry, lo lamento, no vas a poder quedar bien con todos. Es que Charlie, muchas gentes me van a alucinar si sigo a Dios. ¿Y qué te importa? Muchas gentes nos iban a alucinar aunque no siguiéramos a Dios de todas maneras. Es verdad. Entonces, más adelante vamos a ver la misma escena en donde David va a decir, pequé contra Jehová. Y Dios le va a decir a través del profeta Natán, sí, pero Dios no te ha desechado y ni va a quitar su Espíritu Santo de ti. En aquel entonces el Espíritu Santo residía donde quería, en la persona que quisiera, estuviera bien o estuviera mal. Hoy cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo te sella y nunca te va a abandonar. Pero efectivamente el Espíritu Santo va a abandonar a Saúl y Dios le va a mandar otro en su lugar, ¿se acuerdan? Fíjense, versículo 26. Dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué triste. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. ¿Quién me dice una historia exactamente igual? Misma escena. Cuando la mujer... Exactamente, la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre, exactamente, va pasando Jesús y agarra su manto. ¿Se acuerdan? Para el judío su manto de oración es sagrado. Los mantos les tenían que dejar flecos, ¿se acuerdan? Para recordar los mandamientos de Dios.
Imagínense que le pusiéramos a la televisión unos flequitos de esos mantos. Entonces ya le cambiaríamos de canal, ¿ok? Y en esta ocasión no hay unas palabras de aliento, simplemente. En el caso de la mujer con flujo de sangre, ¿tenía que estar ahí entre la multitud? No. A la mujer con flujo de sangre le vale lo que diga la gente. Quiere buscar a Dios. A Saúl lo único que le importa es lo que la gente piense de él. Y eso es lo increíble de David. A David le vale lo que la gente piense de él. Le vale. Es uno de los activos más grandes que puedes tener en tu vida. O sea, David tiene la piel más gruesa, yo creo que de todos los personajes de la Biblia. David pudo haber sido árbitro en un América Chivas, para que me entiendan. ¿Sí me explicó? Imagínense cómo le fue ayer al árbitro que le anuló el gol a la América. No, hombre, no, el 10 de mayo ayer lo recordó toda la noche, pesadillas, se despertó sudando el cuate. David podía arbitrar y marcar penaltis, anular goles, lo que le gritaran, lo que le dijeran, le vale. Es el tipo más seguro de sí mismo, yo creo que en toda la escritura. Dios manda a llamar a Moisés, ¿y qué le dice Moisés? No. Parecía DJ, no, pues, y Dios así. Ya, comunícate, Moisés, di algo. A ver, Isaías, vas. Soy niño y tengo labios impuros. Sí. ¿Y David? Oye, que eres el nuevo rey de Israel. Claro, Clarín, ¿dónde firmo? ¿Qué hay que hacer? Una confianza en sí mismo destila el cuate y en Dios. Y a Saúl hubo que ir a traerlo detrás de las maletas, ¿se acuerdan? Este cuate, David, oye, que ya eres rey. Sí, soy rey. Perfecto, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde firmo? Fíjense, me voy a brincar tantito al capítulo 16. La Biblia dice 2 veces que David es bien parecido. O sea, imagínense a Sebastián Rulli, chavas, Biblia en mano, trae su guitarra, canta increíble, se agarra a trancazos con el que le avienten. ¿Les gustaría? Te va a cantar salmos en las noches. Hija de rey, deja a tu pueblo y el rey alabará tu belleza. Fíjense la descripción que hace una persona, Fíjense, versículo 18, 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. O sea, te va a tocar serenata, ¿ok? Y además, acuérdense, es bien parecido, Y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra. Es sabio, prudente en sus palabras. Ya, como cereza del pastel, ¿ok? Tiene su quijada así bien marcada. Parece que tuviera 2 barbas de lo partida que está. Sus cejas de azotador y hermoso, y además Dios está con él. ¿Qué dicen, chavas? ¿Sí les late? Y al rato va a ser rey, O sea, va a pasar por ti en un Jaguar o Mercedes último modelo. Todas las personas que están alrededor de David lo admiran. Además es un cuate que todo el mundo lo ama en la Biblia. Saúl lo ama. La primera persona de la Biblia que dice que lo ama es el propio Saúl. La hija de Saúl va a babear. La hija de Saúl lo ama. Jonatán, el hijo de Saúl, lo ama. Le regala todas sus cosas. La Biblia dice que Dios lo ama. Todo el mundo en la Biblia ama a David. Ok. A ver, de las solteras presentes, ¿alguna se hubiera casado con un tipo así? Ok, fue al unísono. Mientras que ningún hombre lo haya dicho, estamos de gane, ¿ok? Ok. Bueno.
Yo ahorita agarro la máquina del tiempo y me traigo a Mical y a Abigail. Y les digo, todas las chavas aquí se hubieran casado con tu marido, ¿qué les dirías? Cómprate Prozac, Kleenex, porque vas a chillar mucho. David es el candil de la calle y la oscuridad de la casa. Esa piel tan gruesa que evita que nada lo tumbe, no se la quita cuando llega a su casa. Y sus mujeres y sus hijos serán siempre unos extraños para él. Tal vez los aprecia, los quiere, son sus hijos, son sus esposas. Pero intimidad, a un nivel intelectual y emocional, jamás va a tener con ellos, ¿eh? No los conoce. Abigail es presentada en la Biblia así como la tipazazasa. Cuando ya lleguemos, todos los hombres van a decir, sí, yo una de esas. Es la tipaza. No solamente tiene una belleza exterior, sino en su interior. Además, la chava entiende los planes de Dios. Y Abigail va a decir, bendita la hora en que me casé con este cuate. Soy una extraña. Cuando David muera, le van a llevar a una concubina, ya está muy grande, ya ni siquiera la Biblia aclara que no puede ni tener relaciones con ella. Y dices, ¿por qué no estás con Betsabé? ¿Por qué no estás con Abigail? ¿Por qué no estás con Mical? Pues no, ni me interesan. Oye, ¿y tus hijos? Pues ahí están regados, pero... David es la viva imagen del cuate que sale a luchar las batallas de Jehová y descuida a su familia y hace de su familia una garra. Y entonces en lo más importante fracasa. Tal vez el hombre, el rey de los más famosos de la historia de la humanidad, todo el mundo se acuerda de Midas porque lo que tocaba convertía en oro, de David por la estrella de David. El rey Arturo, y de ahí en fuera, David es un fracasado en ese sentido. Ustedes dirán, oye Charlie, no digas eso, o sea, David es el que escribió los salmos. David es el dulce cantor de Israel. Y si David estuviera hoy acá también, escuchando ahí cómo se quejan sus esposas, diría, yo llevé a Guatemala a convertirse en más poderosa que Alemania, nada más durante mi vida. Pero mi familia quedó totalmente destruida. Y ahí garanticé el fracaso de Israel. Porque la monarquía era hereditaria y nunca se fijó en eso David. Entonces dejó pura garra. Y cuando Salomón asciende al trono y le pide a Dios sabiduría, dices, no, pues Salomón es el tipazo. Oh, mira, pues, ¿cómo no? Pues es el hijo de David. Vienen a escuchar la sabiduría de Salomón de todos lados. ¿Recuerdan? Viene la reina esta de Arabia, de Saba, y le dice, dichosos los hombres que te rodean y que todo el día ven tu rostro y escuchan tu sabiduría. Por cuanto Dios amó a su pueblo, te puso a ti por rey, le dice a Salomón. Y dices, no, este cuate de casta le viene el perro, es un tipazo igual que su papá. Pero igual que su papá, nunca a nivel personal pudo establecer una relación profunda. Su esposa y sus hijos me valen. Y destruyó el pueblo. Y después de eso, toda esta revolución que se da entre el reino del sur y el reino del norte, que tanto atormenta a Fer todos los domingos, tuvo lugar. Y destruyó su país. Y destruyó su país. ¿Se identifican, señores? Y miren, yo creo que todos nos identificamos porque cuando nos vamos a casar, somos bien lindos, ¿están de acuerdo? Flores, chocolates, cruzas la ciudad, el tiempo se te pasa así. Y cuando te casas, tus prioridades, ok, ya me casé contigo, ahora mi prioridad es mantenerte. ¿No? Y cuando tú le preguntas a un hombre, oye, pero ¿por qué se queja tanto tu esposa? ¿Y qué te dice el hombre? Si proveo, soy buena onda, ahí estoy, nada le satisface. Y entonces esa persona romántica que eras ya se perdió porque ahora crees que ese es tu rol. Pero a nivel emocional, los hombres nos volvemos duros como se volvió David con su familia. Bueno. Ok, me voy a regresar tantito, les hice este paréntesis. Ok, Samuel
se regresa con Saúl a que pues, adorar y ahí que salve la cara a Saúl. Versículo 31 y dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Entonces ya le salvó la cara. Y después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y es más, ya me van a presentar con el juez. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y qué horror, porque el mensaje que está mandando Samuel es, ojalá nunca hubiéramos traído esto de la monarquía, porque nomás la monarquía no sirvió de nada, los jueces somos al final del día los que tenemos que seguir haciendo el trabajo. Bueno, versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ok, esto que vamos a aprender es muy, muy importante, ¿ok? ¿Se arrepiente Dios? Sí es lo que dice, ¿no? Ok. ¿Sí se arrepiente o no se arrepiente Dios? Ok, díganme otro versículo ahí que dice que Dios no se arrepiente. ¿Dónde dice? Capítulo 15. Dios no es... Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ok. ¿Se acuerdan que hay una recompensa de las sociedades bíblicas británicas al que encuentre una contradicción en la Biblia? Y hasta donde me acuerdo, 1 millón de libras esterlinas o algo así. Bueno, pues vámonos ya a Londres, ¿no? Ok, versículo 29 dice que Dios no se arrepiente. Y versículo 35 dice que Dios se arrepiente. Menos el número que pensaste. Ok, si te arrepientes o no te arrepientes, Dios. No, sí me arrepentí de haber puesto a Saúl. Bueno, pero no acabas de decir que tú no te arrepientes. Pues no, no me arrepiento. Bueno, entonces, ¿sí te arrepientes o no te arrepientes? Exactamente, muy bien, Pera. Ya es toda una teóloga, es exactamente eso. Sí, Dios no se equivoca, es a lo que se refiere Samuel antes. Dios no miente ni se equivoca como hombre. Los seres humanos siempre nos vamos a equivocar. ¿Ok? Pero el pasaje es increíble. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la Biblia dice que Dios ama a su pueblo. Hace rato Fernando nos echó toda una letanía de Oseas 11. Sí, porque sus preguntas duran como 5 minutos. Ay, ok, Fernando, puedes seguir preguntando con toda libertad. Bueno, pero nos leyó todo este pasaje de Oseas en donde dice que Dios ama a Israel. Aunque Israel sea una adúltera como lo era la esposa de Oseas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Gomer, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo que Dios está diciendo es que Dios tiene sentimientos. Entonces le pesa ver el fracaso de Saúl. Cuando fallamos, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se contrista. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Dios sufre con nosotros, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué tenemos nosotros la capacidad de sentir, de sufrir, de estar alegres? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y como Dios tiene sentimientos, nos imprimió la capacidad de sentir. Entonces Dios está chillando literalmente por Saúl, y le está doliendo el fracaso de Saúl, para que me entiendan. Pero bueno, Dios finalmente le va a hacer así, le va a decir a Samuel, pues ya deja de estar chillando mi cuate y vamos a nombrar al que sigue. Ok, 16:1. Ahí vamos ahora sí a esta escena. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ok, lo voy a buscar en la casa de Boz, ¿se acuerdan? En la casa de Judá. Y entonces le dice, para que vean lo genuino del arrepentimiento de Saúl, le contesta el versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Porque obviamente Saúl no tenía un arrepentimiento genuino. Aunque dice las palabras correctas, no está en su corazón. Entonces le dice, toma contigo una becerra de lava cada día, a ofrecer sacrificio de Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Y entonces ahí va. Y entonces le preguntan, oye, ¿vienes en son de paz? Bueno, no en son de paz, pero ¿vienes enojado? No, vengo a adorar a Jehová. Ok, entonces se encuentra con Isaí y le dice, ven, vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Y entonces le dice, a ver, tráeme a tus hijos, le dice Isaí. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, llegan los hijos de Isaí, y dice, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? Porque se quedó con el molde de Saúl, y el molde de Saúl es un tipo bien parecido, etcétera, como lo era Eliab. Y entonces Dios le contesta, ¿se acuerdan? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ok, entonces este no es para sorpresa de todos, para sorpresa del propio Isaí, porque Isaí ha de haber sido como, ¿cómo no estás eligiendo a mi primogénito? Versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab, ahí está el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco está escogido. Eran 8 hermanos, ¿se acuerdan? Versículo 9, hizo luego pasar Isaí a Sama, ahí está el tercero, y él dijo, tampoco está elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Por qué no mandó traer a Isaí a su hijo David? Lo más probable es que es el más chico, ¿eh? Entonces no lo está considerando. En el oriente, quienes apacientan las ovejas o los que se dedican a ser pastores son o las mujeres o los niños. Hasta los 13, 14 años. Entonces lo más probable es que Isaí pues ni siquiera lo considera el escuincle imberbe ese que está cuidando las ovejas. Y entonces, ¿se acuerdan? El número 7 es el número de Dios. El número 8, ¿se acuerdan qué es? El reinicio. Entonces va a reiniciar la monarquía. Y el linaje de la monarquía va a reiniciar. Fracó en este sentido el linaje de Benjamín, representado por Saúl, y va a venir el linaje escogido de la monarquía, que es Judá. Y entonces le dice el otro, miren, aquí hubiera estado increíble que ver la cara, que hubiera venido una foto del papá. Porque igual lo está diciendo como, oye, pues es que está chico, por eso no lo llamé. O depende de la cara. Lástima que aquí no tenemos la connotación como lo dice. Le dice Isaí, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Ok, es el versículo 11. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se regresó a su casa a Ramá. Y desde entonces el espíritu de Dios vino sobre David. Nunca se va a apartar de él hasta su muerte. Ok. Y por el otro lado, ahí está la escena. Ahí está este escuinclete que dice, pues sí hay que ser rey, sí. Y oye, que hay que agarrarse a trancazos. Pues díganme con quién y de uno en uno. Y pues así esa va a ser su actitud en el capítulo 17, ahora que le salve la cara a Israel y a Saúl contra Goliat.
Qué increíble momento cuando este hombre está ascendiendo. Y lo más increíble de la vida de David, y en ese sentido, miren, hay que guardarle todo el respeto a este cuate, porque cuando Jesús dice que para ser enaltecido hay que humillarse, este cuate es increíble. Y David lo diría, si quieres reinar, vas a tener que servir. Los rabinos decían en la antigüedad, haciendo un comentario acerca del libro de Samuel, que cuando Dios va a elegir un líder, lo primero que se va a fijar es cómo están sus ovejas. Y las ovejas de David han de haber estado todas gorditas y bien sanas. Más adelante David va a decir que él se rifaba por sus ovejas. Dijera el apóstol Pablo, vosotros sois nuestras cartas de recomendación, expedidas por nosotros y leídas por todos los hombres. Si alguien dijera, oye Charlie, ¿qué haces los domingos? No, pues voy y doy una plática. ¿Y para qué pierdes tu tiempo? Bueno, ahí están mis cartas de recomendación. ¿Qué dirían las personas? Nunca vayas a pedir trabajo, mi Charlie, porque no te lo dan ni de tragafuegos, mi cuate. O dirían, no, tus cartas de recomendación, leídas y conocidas por todos los hombres, los tienes al centavo, mi Charlie. ¿Qué dirían? Excelentes, diría Jimmy. Ok. Bueno, fíjense la siguiente escena. Ahí está loco don Saúl. ¿Por qué? Versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y en vez de eso le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Cuando vimos la actividad de demonios, ¿se acuerdan? En prioridades vimos este pasaje. O sea, Dios se lo mandó. Dios se lo mandó. Dios manda espíritus malos. Sí, Dios manda espíritus malos. Así que cuando escuchen voces, pregúntenle, Dios, ¿qué hice? Ok, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces acuérdense de poner sus alabanzas cuando anden todos estresados para que se vayan los chamucos. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Y entonces precisamente cuando una persona alza la mano y dice, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es prudente en sus palabras, hermoso, vigoroso, valiente, y Dios está con él, y entonces lo mandan traer. Y entonces cada vez que Saúl está delirando porque está poseído, imagínense quién está gobernando a Israel, un tipo poseído por el demonio, don David se ponía ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, y el otro cuate empezaba, empezaba como bálsamo a tener paz. Porque en medio de nuestro estrés, en medio de las tribulaciones, es cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios. Literalmente lo que Dios va a hacer a través de la vida de David, a través de la vida de Pedro, usa la misma expresión, es apacentar. Le dice Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas. Y cuando eligen a David rey y lo ascienden al trono de todo el reino, vamos a decirlo así, del Reino Unido, norte y sur, le dicen, de por sí siempre fuiste tú quien apacentaba a Israel. Dios te dijo que te había llamado para apacentar a su pueblo, a traerle paz. Y eso es de lo que se trata en la vida de un cristiano, que traiga paz, que alrededor de la vida del cristiano las personas empiecen a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que el diablo nos va a intentar robar, la paz. Ok, ¿por qué le manda a Dios un espíritu inmundo? Para quitarle su orgullo. Ok, eso lo veremos la próxima semana. Nada más les quiero decir algo. Fíjense. Versículo 19. Y Saúl envió a mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo. Claro, después de que le dicen el currículum de David, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho. Fíjense. Y le hizo su paje de armas.
Ok, lo acaban de ungir rey sobre Israel. Y al poco tiempo le dicen, vete al palacio. ¿Qué piensa David? ¿Qué creen que piensa? Imagínate, llega un día el profeta de Dios y te dice, tú vas a ser el nuevo presidente de México. Y te mandan llamar a Los Pinos. ¿Qué estás pensando? Sí, que vas a llegar y te van a poner la banda. Pero de repente llegan y te dan tu filipina esa para que te vayas de asistente de cocinero en el molino del rey. ¿Qué pensarías? Oh, Dios, no, que para reinar. Y aquí pues nada más estoy ayudando al chef. ¿Qué pensarías? Bueno, pues ahora tengo que empezar a escalar y entonces hay que grillar y tengo que hacer mi equipo y empezar a generar divisiones. ¿Están de acuerdo? Pues ya estoy aquí en Los Pinos, Dios me está guiando. Y aquí está su ensalada, don Saúl, con cianuro, con 1000 islas, como le gusta. David es increíble, porque le dicen, a ver, ¿a qué vengo? ¿Vas a ser el que toque el arpa cuando este cuate empiece a delirar? Ok, soy el cuate que toca el arpa, nada más, nada menos. Pero Dios tiene su tiempo, y yo voy a reinar cuando Dios diga que reine. Y mientras no voy a tomar mi vida en mis manos, porque sé que Dios tiene un plan para mi vida. ¿Se acuerdan que este es el tema que yo les decía en la vida de Saúl? Saúl, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Lo cree? No, no lo cree. Él cree que tiene que quedar bien con la gente, pero nunca confía en Dios a la hora de los problemas. David, por el otro lado, Dios me ungió rey sobre Israel, y cuando Dios quiera que yo reine, voy a reinar. Y David va a pasar a ser cantor, paje de armas, luchador contra Goliat. De ahí se va a volver general, de ahí se va a volver prófugo, olvidado. De ahí se va como mojado con los filisteos, ya olvidado de Israel, y de ahí será rey. Y nunca en su camino se va a quejar de que Dios no le ha cumplido. Al igual, ¿a quién se parece? Igualito a José. Igualito a José. En la cárcel el diablo diciéndole, ya José, amárgate, nunca perdones, lárgate, es más, tú abres y cierras el portón de la cárcel, la siguiente vez lárgate. Y José diciendo, no. Y David ahí prófugo, nervioso, en la cueva, angustiado, como dice él, su alma pendiendo siempre de un hilo, mientras Saúl lo busca para matarlo, diciendo, yo no voy a tomar mi vida en mis manos. Si Jehová no hiere a Saúl, yo no lo voy a matar. Lo único que me queda en la vida es confiar en Dios y que Dios haga lo que bien le parezca. Y cuando David asciende al trono, tiene no poder, el poder es una consecuencia, tiene autoridad. No confundan, no es lo mismo. Autoridad te la otorga la gente, el poder te lo da la investidura. Y qué horrible que las personas que hoy tienen poder tienen ser autoridad. Tú puedes decir, fulano es una autoridad en Mozart, fulano es una autoridad en la cirugía plástica. David tiene toda la autoridad sobre el pueblo porque el cuate nunca hizo nada indebido. Por eso cuando traiciona a uno de sus mejores generales, a Urías, le quita a la esposa y lo mata, es tan repugnante. Porque un cuate que tenía toda la autoridad y que había enseñado a todo el pueblo a buscar a Dios, cae tan bajo. Y esa falta manchará la vida de David hasta el día de su muerte. Y en su propia biografía. Porque como dice la Biblia, David tuvo un corazón conforme al de Dios y nunca se apartó ni a diestra ni a siniestra de los caminos de Dios. Y luego añade la Biblia, excepto en lo tocante a Urías Eteo. Bueno, que Dios nos conceda el corazón de David, que nos permita seguir su ejemplo, pero no sus errores. Pienso, y ahora sí que dijera el apóstol Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, para vergüenza mía también lo digo, que el primer sitio donde tenemos que quedar bien y el primer lugar donde mejor tenemos que hacer las cosas es en nuestra familia. Porque en serio de nada sirve ser el candil de la calle si al final nosotros mismos vamos a destruir nuestro trabajo. Así que si en tu casa saben que eres un buen hombre de Dios, qué bueno. Así decía una vez un señor,
Dice, todos ustedes me admiran, pero faltara que trajera yo a mi esposa aquí enfrente y les contara de mí. Mi esposa diría puras cosas buenas. Bueno, quién sabe. Ah, no, y si vino. Ok. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por el Rey perfecto que enviaste, por Jesucristo, Dios. Gracias porque en la eternidad tendremos un monarca que jamás fallará y que dio su vida por la nuestra, Señor. Gracias porque se humilló hasta la muerte y luego tú lo exaltaste como el Rey del universo, Señor. Te damos gracias, Jesús, por habernos rescatado, Dios, por habernos perdonado, por habernos salvado del infierno, por habernos dado una vida nueva. Te pedimos, Dios, que valga la pena. Dios, que nos des el mismo valor que tuvo David, pero que nos des el mismo amor que tú tuviste por tu iglesia. Que así sea, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.